Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Therapy Talks, donde exploramos temas fundamentales para entender la psicología contemporánea. Y hoy nos vamos a adentrar en la intersección entre la psicología y la perspectiva de género, que es un enfoque que viene a examinar cómo las construcciones sociales de género influyen en nuestra experiencia, comportamiento y también en nuestra salud mental. La perspectiva de género en psicología es esencial para poder comprender cómo determinadas experiencias, roles o expectativas de género afectan precisamente al comportamiento humano. Así como la salud mental y la emocional de las personas muchas veces es sensible a muchas variables, tenemos que prestar atención a todo lo que tiene que ver con la construcción de género. Incorporar el género en los abordajes psicológicos es crucial, por lo tanto, pues, para ofrecer una atención más completa y equitativa. Por ejemplo, sabemos hoy que las mujeres suelen experimentar tasas más altas de ansiedad, de depresión y que muchas veces están influenciadas por factores como la violencia de género, la discriminación social y las expectativas sociales. Por otro lado, también podemos pensar en los hombres y cómo estos pueden enfrentar dificultades para expresar emociones debido a normas culturales que asocian pues, la masculinidad con la fortaleza o la invulnerabilidad. Estadísticas recientes revelan que el 50% de las mujeres en la Comunidad de Madrid han sufrido ansiedad, estrés o otros problemas en el último año. Y una de cada tres ha renunciado a la maternidad por problemas económicos. Además, un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba indica que el 98% de las mujeres han experimentado acoso callejero en algún momento de sus vidas y el 80% lo sufre de manera habitual. Estos datos vienen a subrayar la importancia de abordar cuestiones de género en la práctica psicológica. Para profundizar sobre este tema, hoy tenemos la suerte de contar con María. Ella es psicóloga sanitaria, sistémica y feminista. Se licenció en psicología en la Universidad de Salamanca y es una psicoterapeuta acreditada por la FAPIMPE y por el Colegio Oficial de la Psicología. Es experta en malestar de género y también en su prevención e impacto con respecto a la salud en las mujeres. Además, María dedica su actividad a la intervención psicoterapéutica con un enfoque sistémico y trabaja como experta en prevención de drogodependencias en el Instituto Europeo de Formación y Consultoría. María está habituada a diseñar e implementar programas de prevención de drogas, como el de Atrévete a elegir, que se aplicó en CEIPS, y además es técnico superior en igualdad de género y experta en programas de prevención y promoción de la salud en el ámbito educativo. Ha sido concejala de Igualdad y Servicios Sociales en un municipio toledano y es fundadora y directora de Empatía Sistémica, Centro de Psicología de Referencia en Aranjuez. Es vocal de Feminismo y Relaciones Institucionales de la Junta Directiva de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud en el Colegio Oficial de la Psicología y presidenta de ATESIS. Fue presidenta de ATESIS y actualmente forma parte de su junta directiva. Así que sin más dilación, María, bienvenida a Therapist Talks. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Gracias, Edu, un placer para mí, un placer hablar contigo de esto, que es mi tema, ese tema que es incómodo en muchos contextos, pero es verdad que contigo siempre hay un lugar porque sé que a ti eres de las personas a las que te gusta y lo incluyes en Muy bien, en sí, la sí, sí, me forma de parece mirar. fundamental y precisamente por eso te quería traer, porque quería que nos hablaras de todo esto y que pudieran los oyentes sacar una visión de la importancia de adoptar esta perspectiva de género en el abordaje de sus terapias y también aquellas personas que no sean psicólogos y psicólogas puedan tener pues una aproximación a la importancia que tienen todas estas cuestiones. Así que yo empezaría pues un poco por tu opinión y por qué para ti es importante bueno, pues cuando vas a acompañar a las personas que vienen a tus terapias, introducirlos en esta perspectiva de género. Pues mira, Edu, esto empezó siendo importante un poco para mí, porque fíjate, yo te decía, ¿no? Que una compañera, María Saiz, con la que compartimos tú y yo a tesis, empezamos a trabajar en el grupo de feminismo dentro de esta asociación de terapeutas sistémicos, ¿no? Entonces, ahí empezaron a confluir estas dos cosas. Primero, la mirada sistémica y segundo, la mirada feminista. Y de ahí sale un concepto que a mí me encanta, que es ser terapeutas feministémicas, ¿no? Y yo, ¿por qué tenía la necesidad de decir esto? Antes la tenía por un poco defenderme, ¿sabes? Esto de que las feministas siempre hemos andado un poco con complejo de molestas, de algo así, ¿no? Y cuando llegaban mis pacientes, yo necesitaba que ellos supieran que esta es mi visión y para que si quieres, si estás a tiempo, te marches y esto te va a molestar o te va a distorsionar. Esto es en un inicio. Y ahora
que ya no tengo ningún tipo de complejo, sino todo lo contrario, pues lo uno con algo que para mí fue de los aprendizajes, yo diría, más importantes cuando me formé en sistémica, no sé de tú, pero a mí que yo de externalizar el síntoma me flipó, porque era una forma de quitarlo de los pacientes, de ponerlo ahí a un ladito y de mirarlos de otro sitio, ¿no? De hacerles entender, primero, que esto no eres tú, segundo, que si lo miramos desde aquí pesa menos y duele menos, ¿no? Y somos capaces de enfocarlo de otra forma. Entonces, cuando a mí alguien me llama y yo le explico que soy sistémica, ¿no? Y que desde aquí vamos a trabajar, para mí fundamental, los vínculos, de dónde viene, de qué grupos, en qué grupos está, a qué grupos pertenece. Y como les digo, ¿no? Que normalmente nuestros malestares y nuestros dolores de alma siempre vienen cuando estamos en relación con las personas y que para las sistémicas las relaciones pueden ser la causa de muchos conflictos, que lo son, pero también son el sitio en el que encontrar los tesoros y las soluciones. Esto de lo sistémico. Y el género lo mismo. Y entonces yo les explico, yo soy experta en malestares de género y otra cosa que vamos a mirar es qué cosas de las que a ti te pasa pues no son solo tuyas, de tu ansiedad, de tu diagnóstico, de tu malestar, de tu familia, y lo son de la forma en la que la sociedad nos ha enseñado a ti y a mí a ser mujeres y a ser hombres, ¿no? Y de verdad que milagrosamente, y esto muchas veces encuentro que cuando las personas han buscado algo y me han encontrado en redes, lo aprecian y lo valoran, porque son dos formas, si te das cuenta, de externalizar. Hay dos partes aquí, joder, que no son mías, que ya no me pesan tanto, que no sé si esto es así como muy simplificador, pero mal de muchos es un poco menos mío, un poco menos de carga que no de responsabilidad. Entonces, bueno, pues esta es una de las fundamentales cosas, ¿no? Hay una cosa que te comparto aquí, luego te haré llegar o la gente buscará porque le gustará. Hay un poema de Irán Chubarela que habla de la culpa en las mujeres, que hubo una época en la que todas mis mujeres a las que atiendo primera vez se lo mandaba a leer antes de venir. Y es un mensaje en el que esta autora habla de que como mujer tenemos culpa en todos los contextos y en lo contrario, si soy madre, si no lo soy, si he estudiado, si trabajo, si no lo hago, ¿no? Y esto también tiene mucha potencia porque es una cosa también, de nuevo, ¿no? Que nos une a ese grupo de a todos nos pasa, por tanto, podemos afrontarlo de otra manera. Entonces, bueno, fundamentalmente por esto, porque para mí yo creo que es en sí terapéutico, fíjate, lo hablo contigo ya, cuando alguien habla y de repente sienten como, "Fu", pues sí, ¿no? Luego les pido, bueno, ya hablaremos, iremos analizando en profundidad cuáles de estos mandatos de género, que ahí están. La clave de esto para mí son los mandatos de género que cada una y cada uno recibimos pues a lo largo de nuestra socialización, incluso antes de nacer, ¿no? Cuando a mí ya me eligieron ponerme las paredes rosas, a ti azules, cada vez menos. Bueno, no, yo creo que no es así. Que ahora hay un tiempo en el que si vas a la sección de juguetes y de material de papelería, está, si cabe, más señalizado. Lo que pasa que ya no es solo rosa y azul, pero son otro tipo de cosas. Sigue estando muy señalizado lo que es para ellas y para ellos. Con lo cual, si esto empieza a influirnos antes de nacer, pues estaremos de acuerdo en que es un componente que tenemos que mirar con nuestras gafas sistémicas. Sí, estaba pensando en eso, ¿no? ¿Cuántas veces trabajamos haciendo un genograma en consulta y tratamos de ver cuál es la historia de la familia para entender la lente con la que nuestro paciente ve determinados temas, ¿no? Pero, claro, desde ahí qué interesante poder ver cómo ha sido la construcción de género en cada familia y cómo esa construcción acaba traduciéndose en una serie de expectativas o de un molde en el que uno trata de adherirse para buscar filiación con su sistema de origen y qué relación guarda eso con el problema. No sé qué cosas te encuentras tú cuando acompañas a las personas a hacer esto. En España, cuando tiras para atrás en las distintas generaciones, ¿qué construcciones de género son las que más impacto tienen en estas cuestiones? Bueno, pues fíjate, estaba pensando, en mi cabeza, por una parte, sabes, Edu, que yo soy experta y lo que me enseñaron en la Asociación de Mujeres para la Salud tiene que ver con los malestares de las mujeres, pero como persona que trabaja con personas con adicción, mayoritariamente hombres, ¿sí? Hombres adictos a la cocaína, incluso a la prostitución, y etcétera, etcétera, tengo ahí como un poco estas dos visiones y por una parte está pues ese papel tan conflictivo, además cuando tiras de genograma y de las relaciones entre madres e hijas y madres e hijos, pues un conflicto importante entre las mujeres o las abuelas y las siguientes generaciones, ¿no? Estas mujeres que tuvieron un rol en muchas ocasiones más fiel a lo que se esperaba de la mujer, ¿no? A trabajar en casa, a trabajar cuidando los vínculos y no en el mundo laboral. Y sin embargo tienen hijas que rompen con estos patrones y que quieren hacer otras cosas, ¿no?
Hay, no sé si tú sabes, pero preparando un día la clase que daba de sistémica en algún sitio, ¿tú sabes cuántos libros hay destinados a la relación solo de madres e hijas? No hay ni la mitad, ni mucho menos ni una cuarta parte de la relación de madres e hijos, o padres e hijos, o padres e hijas. Es el vínculo más conflictivo por antonomasia. ¿Por qué? Porque desde el patriarcado y desde cómo se confiere la sociedad, pensamos que la mujer es la que tradicionalmente ha sido la encargada de mantener la estructura. ¿Me explico? Ella era la encargada de criarnos a nosotros, a nosotras y a vosotros, ¿no? Y entonces hacer que el sistema siguiera igual. Y en este vínculo jorobado, sobre todo con las mujeres, pues se carga de un montón de dobles mensajes de tienes que ser suficientemente, vamos a decir, útil para salir al mundo, para ganar tu autonomía, pero que no se note mucho. Tienes que cuidarte tú y conseguir lo que quieras, pero sin descuidar a los demás. Es este mensaje de tienes, hija, quiero que seas feliz y que seas tú misma, pero a la vez tienes que seguir siendo como yo. Simplificando mucho, hay una cosa así muy elaborada, ¿no? Pero esto, por un lado, en ellas, en ellos, pues en esto también lo vimos mi compi de grupo y yo mucho, mucho en las terapias de grupos con familiares cuando encontramos a hombres varones entre 40, 50 y tantos, adictos a la cocaína, y les acompañaban sus papás, papás señores pues ya mayores, y daba igual además de distintos ámbitos. Primero, ¿cómo encontrar que esos hombres de traje y ya adultos se transformaban en seres pequeñitos? Y como solo a través de la enfermedad y de las cosas que se lían, a través de las adicciones, imagínate gordas, se podía producir un acercamiento, ¿no? Y una expresión emocional, incluso abrazos entre ellos. Entonces, pues efectivamente, en cada género vamos a decir que se nos han construido nuestras propias limitaciones. Y he aquí la terapia para desliarlo. Ahí hay dos cosas. Mira, yo relaciono, Edu, no sé si tiene sentido últimamente para mí, ¿sabes? Esas dos cosas entre las que nos movemos los seres humanos y donde casi siempre están los problemas en salud mental, que es mantener el vínculo, mantener la autonomía, el contraste entre vínculo y autonomía, ¿no? Y para mí es como si efectivamente el rol tradicionalmente masculino siempre ha sido que prevalezca la autonomía y aquí todo ello, y en el nuestro es al revés, el vínculo. Y al final, para casi todos se trata de venir hacia el centro, ¿no? Y hacer algo, pues eso, más flexible, salir del blanco o del negro y venir a los grises. Me enredo, Edu. Estás hablando, ¿no? de estos procesos de diferenciación que tenemos con nuestras familias y cómo el género, ¿no? Puede interrumpir o Mediatiza hacia dónde tienes favorecer. que ir. Claro, Pues, y me ha venido a la cabeza que la verdad cuando me preparaba esta entrevista, no sé por qué no me acordaba, pero has abierto la boca y me he empezado a acordar cómo precisamente la escuela que más ha estudiado esto es la escuela intergeneracional con su fundador Murray Bowen, y había dos discípulas de Murray Bowen, que eran Mónica McGoldrick y Betty Carter, que empezaron a ver cómo de alguna forma en estas cargas intergeneracionales se destacaba la conceptualización y la construcción sobre el género. Hicieron todo un trabajo sobre esto, criticando mucho a Murray Bowen porque no incorporaba en su perspectiva intergeneracional la importancia del género. Y fue Bowen precisamente el que también criticó abiertamente a sus dos alumnas, diciendo que bueno, él lo rechazaba abiertamente porque decía que desviaban la atención del enfoque sistémico y científico de su teoría, ¿no? Pero su of course. trabajo, el de estas dos autoras, estaba ahí. Y claro, si pensamos en esto, y que yo creo que hoy en día lo podemos aceptar fácilmente, ya no estamos en estas etapas de los 70 o de los 80, ¿cuál dirías tú, cómo afrontan la salud y la enfermedad em, los hombres y las mujeres en consulta? ¿Qué diferencias significativas te estás encontrando? Pues esto es muy curioso y no sé si tú lo compartes también, si piensas en tus pacientes hombres y tus pacientes mujeres. Pero para empezar, los hombres acuden menos a terapia todavía, ¿no? Acuden menos a su médico con dolencias. Hay una hipótesis, porque dabas los datos antes, Edu, de la ansiedad, ¿no? En mujeres. ¿Por qué sigue existiendo esta dualidad tan importante entre que hay más mujeres con ansiedad, depresión, medicadas con psicofármacos y hay todavía muchos más hombres adictos a la cocaína, ¿no? Las mujeres, por nuestra propia idiosincrasia, mandatos de género de nuevo, todavía parece, todo está cambiando esto, ¿no? No está tan extremo, pero estamos más, pues, por lo legal, por lo prescrito, con el consiguiente riesgo que esto tiene, que no me cansaré de decirlo, cuando una mujer con depresión o ansiedad que pertenece a un sistema en el que pesa sobre ella la carga de todo el trabajo,
quizás situaciones de violencia y de acoso y demás, y vas a un profesional de la salud que te receta un psicofármaco sin nada más, y ese psicofármaco ansiolítico y antidepresivo se queda ahí para siempre, ¿qué es lo que pasa con esto? Para mí pasan dos cosas muy graves. Una es que la mujer recibe el mensaje de que la que tiene un fallo es ella, ¿no? Porque además nadie la dice que esto es algo que te va a ayudar, vete a psicoterapia, lo retiraremos, ¿no? ¿Será que algo anda mal en mí? Y esto para siempre. Y lo siguiente, sabemos que los efectos del psicofármaco, que a veces el otro día hablaba con una paciente que es una especie de impermeable que me hace sentir menos las cosas, las buenas y las malas, me hacen que vuelva a la rueda de mi sistema injusto, probablemente, sin cambiar nada con ello. Con lo cual, pues muy grave, perpetuador de esto, ¿no? Del malestar de género y todo lo demás. ¿Y los hombres? Pues los hombres no acuden, son fuertes por naturaleza. ¿De qué me quejo yo? ¿Y los hombres qué hacen a cambio? Pues se automedican con el alcohol o con la cocaína, que de paso, la cocaína es una sustancia estimulante que va de la pera, a propósito de la individualidad y de conseguir más y de ser el rey del mundo, ¿no? Entonces, pues así afrontan la, la enfermedad. Nosotras asumiendo que algo nos va mal y buscando un pequeño paliativo prescrito legalmente y ellos haciendo lo que pueden en la individualidad, automedicándose con sustancias a veces, ¿no? Y luego cuando llegan a terapia, no sé cuál es tu experiencia, pero a mí quienes más me piden pues un diagnóstico y un qué vamos a hacer, cosas ahí como productivas y tal, pues son ellos. Y quienes más dificultades tienen para modificar cosas relacionadas con los vínculos, ¿no? Y postergar a los demás en pro de priorizarte tú, pues normalmente somos nosotras, ¿no? Entonces, bueno, estas son dos cosas específicas que me encuentro así hablando a grosso modo de las diferencias entre nosotras y ellos a la hora de afrontar Muy la bien, enfermedad. yo ahora te quiero hacer una pregunta, que no quisiera yo meterme en temas escabrosos y políticos, pero tú y yo que compartimos espacios y muchas veces, bueno, se han llevado iniciativas para hablar de la importancia de cuestiones como esta. A mí no me deja de sorprender cómo los psicólogos no tenemos dificultades de analizar variables como las nuevas tecnologías y cómo impactan en la salud, variables en cómo el deporte es beneficioso o variables pues, de cómo determinados constructos pueden afectar, ¿no? La rigidez, la flexibilidad. ¿Por qué hay tanta resistencia a incorporar algo que parece tan evidente, que es cómo conceptualizamos como sociedad y en cada familia lo que es el género? Y cómo eso tiene un impacto evidente. ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué es tan difícil? Pues mira, no lo sé, no sé si porque esto requiere primero de un trabajo previo, como todo en esto, ¿no? De haber tú mirado tu propio género y haberlo deconstruido. No sé si tiene que ver con la sociedad y el momento que nos ocupa y esta corriente de abolir el género, ¿no? Y de hacer como que no pasa nada, que no es importante, que es tan poco importante como para que, bueno, pues eso, como para que quitemos la O y la A de, de algunas denominaciones. No sé con qué tenga que ver. Yo quiero pensar que como todo tiene que ver con no conocerlo, ¿no? Mi experiencia es que cuando vas ahora y le cuentas a las alumnas y a los alumnos esto, incluso a los pacientes, es algo beneficioso y es algo que sirve, ¿no? Y que lejos de dificultar, ayuda. Y asumir que desde que nacemos nos han encasillado en algún sitio que de repente nos ha puesto piedras en el zapato, joe, pues es un inicio de la solución, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes otra hipótesis sobre por qué nos cuesta. Mira, bueno, está claro que nos vamos a encontrar con miedo y resistencia al cambio y nos vamos a encontrar con esta tendencia a sostener el status quo. eh, pero a veces, ¿sabes lo que me encuentro mucho en consulta? Que cuando viene una pareja, de repente ella acepta, no, perdón, ella promueve ir a terapia, él acepta ir a terapia con la condición de que delante tenga un terapeuta varón, ¿no? Fíjate, porque eso es algo súper habitual. Y yo siempre pienso que ¿qué está proyectando? Es decir, ¿qué espera que se va a encontrar en un hombre que no se va a encontrar en una mujer? Que ya es esta necesidad de complicidad o validación o algo que de alguna forma a él le hace sentir como más seguro por el temor de que si fuera una mujer. Entonces, muchas veces yo creo que los pacientes piensan que incorporar la perspectiva de género implica ir en contra de una forma de ser hombre o de ser mujer, cuando precisamente el trabajo que nosotros hacemos es desde cada Encontrar. paciente cómo de alguna forma se ha ido construyendo. No vamos en una dirección de ser mujeres esto o ser hombres esto, sino que vamos en trabajar en un espacio para que tengan la libertad de elegir y tengan un rango de respuesta mucho más amplio. No sé si Claro, a ti te pasa.
Sí, sí, sí. Yo creo que está claro que ellos, y en un contexto así, que sabemos que la terapia tiene que ver con cuidar los vínculos. Todavía a día de hoy parece que son más ellas las que están empeñadas esto y lo hacen como pueden, algunas de forma más intensa, más cansina, más no lo sé. Entonces es como sentir que voy a estar en minoría y que si hay un varón ahí, pues tendré una posibilidad mínima de que me entienda un poco, ¿no? Y de que no sea otro taladrador de cabeza como la persona que tengo al lado. Entonces, pero es verdad que yo sí que cuando se puede, no siempre se puede, ¿no? Me parece que es maravillosa la coterapia y cuando podemos hacer con una pareja, pues eso, de hombre y mujer y ser un hombre y una mujer. No tiene por qué ser necesario, pero entiendo que esto pues sería lo ideal. Y efectivamente, ¿no? Y cuando tú les dices, si lo que vamos a tratar de aquí precisamente es lo contrario, es que tú tengas capacidad de ver esa otra parte de ella y esa otra parte de ti, ¿no? O de entender cómo probar en estas otras formas os puede ayudar y no limitar. Pero también creo que como además a la terapia, que yo no sé tú cómo lo ves, pero yo siempre les digo que para mí es el tipo de terapia quizá de las más valientes que hay, ¿no? Ir a terapia de pareja, porque al final ir a terapia individual, pues sí, por mucho que nosotros analicemos lo de atrás, pero estás tú sola con tu historia. Joder, pero en la de pareja es que no, es que vamos a ver las dos caras y efectivamente, y poniendo encima de la mesa algo, pues eso, muy vulnerable y que nos hace sentir frágiles, ¿no? Entonces, después de decirles que son valientes y de decirles que vamos a ayudarles a mirar esa casa pareja desde otro sitio, pues eso, solo nos queda esperar a que confíen y efectivamente que ese primer día que tienen una terapeuta mujer, no en tu caso, que tengan un hombre, encuentren que, jolín, pues eso, que la terapeuta está en el medio y que sabe bailar como alguien nos enseñaba, ¿no? Con los dos y no está solo en ese lado, más estereotipado, asociado al género femenino, ¿no? Supongo. Estamos dando algunas pinceladas de cómo el género siempre va a ser algo transversal en las consultas que vamos a hacer. Eh, pero estoy pensando en qué problemáticas el género cobra un papel mucho más protagonista o qué problemáticas tienen mucho más que ver con el género, en qué motivos de consulta, en qué circunstancias las personas en el género se encuentran un problema real. Edu, yo creo que en todos, cuando has hablado antes de, es obvio en los casos en los que hay violencia, ¿no? Violencia de género, en el que ha habido agresiones sexuales, sobra decir esto. Pero problema real, mira, me ha venido a la cabeza algo que te quería contar antes, que aprendí en una supervisión con enfoque psicodinámico al que tuve la ocasión de ir una vez. De ella me hizo puso dos símbolos para explicarnos un poco en qué consistiría, ¿no? Nuestra forma de mirar a los pacientes con las gafas feministas y yo se lo cuento muchas veces a ellos. Haciendo dos círculos concéntricos vamos a entender que generalmente, normalmente, no siempre, pero vamos a ver, eh, en esos dos círculos concéntricos encontramos a varones que se sitúan en el medio de su mundo, ¿no? Y están ahí en ese centro y el otro círculo, en el de las mujeres, nos encontramos generalmente, muchas veces, a mujeres que están en la periferia de su círculo. ¿Y en qué consistirá nuestra terapia, nuestro proceso con ellos? Pues es ayudarles a flexibilizar, ¿no? A ellos a que puedan ponerse un poquito al lado y ver a poner otras personas en el centro, ¿no? A salir a la periferia de sus círculos y a ellas precisamente a venirse a su centro, al centro de su mundo y a mirarse y a priorizarse. Entonces, pues ¿en qué sitios especialmente? Pues hay uno en el que a mí personalmente, quizá en este proceso que estoy y cuando nos vamos a la terapia familiar, siempre es así, una terapia familiar en la que tenemos padre, madre y criaturas en las que no ya solo tienes que ver el genograma, sino que ves ahí cómo se perpetúan algunas cosas, a mí me sale la urgencia de, de ponerlo muy encima de la mesa, ¿no? Y rescatar, como muchas veces, ¿no? Cuando es el papá en esa casa, quien ejerce cuidados, hace, cuando hay una responsabilidad, desculpabilizar a esa mamá que está saliendo y que está trabajando y que está en la vida pública y repartir es como, a mí en esto, fíjate, me parece como un tesoro, ser terapeutas familiares, tener a todo el sistema delante y poder acompañarles con esta mirada, ¿no? Y ponerlo encima de la mesa y acompañarles, pues esto, con lecturas, con pelis, con cosas que les hace ver que el mundo tiene que ser otra cosa y que efectivamente esto no está exento, no hace la vida más fácil en las familias. Pues claro que no, pues ahora todos queremos ser queridos y cuidados y todos queremos poder tener nuestra individualidad y nuestra diferenciación. Y dices, pues eso, a ver cómo congeniamos las necesidades de todos sin excluirlas de nadie, ¿no? Así que no sé, esto te puedo decir. Dices algo con lo que estoy completamente de acuerdo y no es una sorpresa. Al final estamos hablando del vínculo. Al final todo esto tiene que ver con el vínculo. Sí, Y fíjate cómo hay determinadas construcciones de género que limitan el vínculo, determinan el vínculo en términos de poder, como en estos maltratos, ¿no?
les bloquea muchas formas de conectarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas en el vínculo que vienen derivados de estas conceptualizaciones de género, estas construcciones? Pues mira, hay una cosa que a mí me preocupaba mucho y cuando yo me formé en malestares de género, al principio tuve yo mis propias disonancias como sistémica, porque era un poco el feminismo y la autonomía de las mujeres y renunciar o prescindir del vínculo, ¿sabes esto, no? Que hay mucha gente que tiene que alejarse porque son relaciones tóxicas, porque tu familia, no sé, y a nosotros que nos hemos formado en otra cosa, esto me rechina. De entrada, eso yo nunca sería lo que pautaría, ¿no? Entonces, por un lado, a quienes tenemos que acompañarlas más en la individualidad y en la independencia, no estamos hablando de relaciones en las que haya maltrato, eso es otra cosa que obviamente para mí primero está eliminar la violencia y luego veremos. Pero en ese vínculo complicado, ¿no? Que está, vamos a decir, viciado o que ha sido así desde hace mucho tiempo, pues para mí es importante, vamos a decir, que ponerle un poco, apartarle un poco, ¿no? A lo mejor necesitamos que te alejes un poco, que te cuides, pero nunca romper el vínculo. O sea, para mí nunca pasa esto por impulsarte a la independencia, a que, yo qué sé, a que pases de todo el mundo, a que te priorices solo tú. No tiene sentido esto. Para nosotros es como, no queremos darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y, y en el caso de ellos, en el vínculo, pues fíjate, en el caso de ellos es como a nivel sociedad también, esto que decimos, ¿no? ¿Por qué a los hombres les cuesta más aceptar o comprender esto si la sociedad sería mejor para todos? Y es porque, en principio, ellos tienen que renunciar a privilegios, ¿sí? Porque lo de entender que acercarte en el vínculo te va a ofrecer cositas estupendas que te llenen, como amor, calor, otro tipo de cosas emocionales, esto es como no se vende tan fácil como la autonomía y la libertad en ellas, ¿me entiendes? Entonces, en los hombres, algunos sí, claro, hay que tirar de donde el vínculo estuvo bien y les daba calorcito, pero digamos que para ellos eh, tenemos que primero renunciar para luego conquistar. No sé, cosas así que te digo yo que construye mi cabeza de ganar en el vínculo es algo más de medio largo plazo, ¿no? Parece que para ellas la autonomía, que luego no lo es una especie de trampa, la autonomía o la independencia o el liberarte es satisfacción inmediata, ¿sabes? Así siempre me vienen a la cabeza conceptos como un poco de adicciones. Entonces, bueno, pues un poco esto, pero ponerle en el centro. Para mí siempre el vínculo está en el centro. Por eso lo primero que yo cuento es, vamos a analizar los vínculos porque para mí son de las cosas más importantes y en las que encontraremos un poco solución o alivio a lo que te pase, seguramente. Una de las cosas que veo yo en las masculinidades, muchas veces creo, como siempre, de tal nos encontramos mucho miedo en el vínculo, ¿no? Y cómo desde esta construcción de masculinidad, donde uno no muestra sus emociones, esconde su vulnerabilidad, acaba optando por un vínculo donde escoge el poder, ¿no? Yo desde tengo más poder y al tener poder, que el poder tiene esta curiosidad de que se ostenta, solo lo puede tener uno, competimos por el Efectivamente. poder, y renuncio al amor, no al amor romántico, sino al amor como esta relación de seguridad donde yo me puedo mostrar vulnerable y puedo quitarme mis... Y fíjate, porque al final organizamos en esta construcción de género una relación basada en el poder, donde yo me pongo por encima y podemos llegar a los extremos donde hay un abuso y una complementariedad rígida y un maltrato, renunciando a la horizontalidad donde yo puedo beneficiarme del amor, porque el poder se ostenta, el amor se extiende, ¿no? El amor lo podemos compartir. Eh, pero en la masculinidad es algo que me encuentro con muchísima frecuencia, esta dificultad de soltar el poder a partir de mi masculinidad y poder conectarme con mi pareja a relajarme. Y nosotros los sistémicos que estamos tan atentos a mirar estas cibernéticas, ¿no? Estas Dinámicas. relaciones, ¿sí? Me pregunto qué pasa si nos vamos a la segunda cibernética y nos pensamos a nosotros. ¿Cómo nosotros como terapeutas, siendo hombres y mujeres, nos sentimos en consulta con estas construcciones? Buah, eso es la pera repera. Yo creo que precisamente pues esto, por cómo nos sentimos nosotros, viene a lo que me preguntabas antes de esa dificultad que tenemos para incorporarlo, así como incorporamos otras cosas, ¿no? Y que pues obviamente, pues obviamente tenemos que observarlo. Esta transferencia y contratransferencia de lo que ahí está pasando está como súper presente. Como yo, y trato, que yo además pues, soy bastante directiva, ¿no? No sé si quiero creer que cada vez un poco menos.
espero que un poco más, de repente estoy comportándome, ¿no? Como ese varón en terapia o en ese espacio, diciéndote cómo tienes que hacer o asumiendo el control. Y cómo en realidad yo tendría que permitir que esto sea de otra forma. Pero yo voy a pensar que en este caso, y nosotros como terapeutas, en esto de repartir cosas relacionadas con el género, eh, utilizo mi poder en este espacio para efectivamente que una parte suma y asume el suyo y otra pueda relajarse y soltar. Mira, no sé si conoces a Brené Brown, hay un vídeo en internet que la adoras, ¿no? La adoro, no la Pues conozco, la adoro. ese vídeo de el poder de la vulnerabilidad, que nosotros lo compartimos un montón en el grupo de adicciones, ¿no? Pues a mí me parece maravilloso y mágico, ¿no? Y yo trabajo mucho con lo que dice esta. Por una parte está eso y por otro hay otro que también es muy chulo, no sé si conoces un vídeo así que está basado en un libro que se llama Tras el grito, que tiene que ver con la historia contra las drogas y viene a decir algo muy importante, que es lo contrario a la adicción, no es la abstinencia, esto es el final y la síntesis del vídeo, lo contrario a la adicción son las conexiones. Y entonces con esto nos vamos al vínculo, que a los adictos les explota la cabeza, porque tú en inicio además los separas de todos esos consumidores adictos, sus vínculos con su familia están fastidiados y hechos polvo, y la realidad y nuestra experiencia clínica ya de muchos años nos dice que efectivamente, y quien mejores vínculos tienen y cuando mejores son los pronósticos de estas personas es cuando establecen vínculos, conexiones interesantes, diferentes, ¿no? En esos cambios tipo 2 que con suerte a veces logramos después de grandes procesos. Pero que eso, que es el vínculo, no solo con nosotros, sabemos ya que en la terapia lo más importante es el vínculo, ¿no? Y está claro que de nuestras personas y esos vínculos que seamos capaces de ver que construyen de nuevo, pues ahí está la solución. Vamos a sintetizar toda esta conversación en algunas cositas, primero ¿Vale? pensadas en la gente que nos está escuchando. ¿Qué puede hacer una persona para poder iniciar una reflexión sobre estas construcciones y el impacto que tiene en su vida? ¿Qué estrategias o qué recursos les puede ayudar? Pues mira, no sé qué recurso les puede ayudar. Como te he dicho, tengo una parte como mucho más establecida o protocolarizada con nosotras, ¿no? Y siempre les regalo un libro que para mí tienen que comprar y trabajamos mucho con él, que son Las diosas de cada mujer. No sé si conoces este libro, ella es de corte más psicoanalista, ¿no? Pero utiliza los roles de las diosas griegas, las cuales son divididas en dos grupos fundamentales, que son las vírgenes y las vulnerables, de nuevo asociadas a estos dos extremos. Y yo lo utilizo para analizar con ellas cuál ha sido el papel, cuáles han sido las diosas gobernantes en ellas y en sus ancestras, ¿no? Para curar y reparar un poco las relaciones entre nosotras, para, para quitar o echar abajo un poco ese vínculo de lo complicadas que somos las mujeres, de lo difíciles que somos, ¿no? Este libro nos cuenta que cuanto más complicada es una mujer, efectivamente más diosas gobiernan en ella. Estas diosas todas tienen unos puntos fuertes y unos puntos débiles que, bueno, pues eso, se ve como muy bonito y desde aquí entiendo qué es lo que pasaba, ¿no? En mi mamá gobernaba totalmente la diosa. La esposa, la madre, la que fuera, ¿no? Y así vivió. ¿Y cómo puedo permitirme asumir que en mi vida, en mi momento y en mi ciclo vital va a haber muchas y bueno, pues simplemente reconociéndolas ya voy a estar mejor. Esto por una parte. Em, a los ellos, pues no sé qué diría. Para mí simplemente cuando empiezan en terapia, yo ya siento que ellos están haciéndolo bien para el vínculo y para cambiar esto. Incluso, te lo juro, a los más resistentes, a los más de masculinidad, que eso es cuando te los encuentras y tú les dices, y te voy a decir esto, y a lo mejor, no lo sé, soy feminista y nuestra terapia va a tener que ver un poco con qué te molesta de lo que te han dicho que tienes que ser por ser hombre, ¿no? Y se mueven así incómodos en el asiento, pero pues no lo sé, no sé si de nuevo el vínculo, ¿no? Pero va afectando. Y porque a ellos, claro, no solo, yo no te voy a decir en nuestro espacio que tienes que renunciar a privilegios, esto ya te lo dice el feminismo desde otros sitios y ya lo iremos viendo, pero lo que sí que te voy a acompañar es en cómo a ti te aprisionan las jaulas que para ti ha construido esa masculinidad, ¿no? Qué putada es. Hay un libro de estos que es muy básico y muy así, pero también usé mucho cuando trabajaba en la cárcel, que es El Caballero de la Armadura Oxidada, que lo leía por capítulos con algunos de los chavales de dentro de prisión y sirvió mucho también. Ese recurso también me resulta bastante útil con los chicos. Qué interesante. Y Y ya para terminar, ¿nosotros qué? ¿Qué podemos hacer nosotros, los terapeutas, los psicoterapeutas, para pensar sobre esto, para poder detectar cómo está influyendo el vínculo terapéutico en las terapias que estamos organizando?
Pues mira, nosotros exactamente tú y yo como además sistémicos, conoces, entiendo, el libro de la red invisible, que es esta gran crítica a la mayor que hicieron con un trabajo súper chulo y súper bonito estas cuatro autoras. Y, ojo, para mí es fundamental. Está súper descatalogado, no se encuentra, ¿sabes? Se encuentra ahí malamente como se quiera, pero tiene que ver con mirar con estos ojos, que hay una cosa que nos flipó con cómo se construye esto de lo sistémico, pero primero, en los sistemas nada tiene la misma importancia y todo no se coloca a la misma altura. Tenemos que ver dónde estamos y nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues quererlo mirar, quererlo llevar a vuestro próximo congreso de lo que sea, tenemos que mirarlo, hay que ponerlo en los programas formativos, hay que mirarlo, efectivamente, Muy mirarlo bien. y hacerle un hueco por poca prensa y por complicado que sea, porque ahora sabemos que es complicado, sobre todo con esto del género, género sí, género no, ya sabes tú ese meloncito que tenemos por ahí, Sí, sí, que hiere sensibilidades. y que nos ha tirado para atrás muchas iniciativas, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, lo sabemos. A mí me da mucha Pues, rabia porque de repente hay una parte de mí que hace así un pie para atrás y sé que no tiene que ser, pero pero esto. sí, sí, desgasta, esa es la verdad. María, qué lujo, qué bien que poder hablar de todo esto, qué guay, qué conversación más chula. Te agradezco mucho que hayas estado aquí compartiendo tus reflexiones y yo creo que cualquiera que vaya a escuchar esto va a salir mucho más conectado con este tema que traemos hoy, así que te lo quiero Ojalá. agradecer. A ti, gracias por pensar en mí, Edu. Nos Pues vemos, que sigas generando este tipo de contenidos, pues eso, fáciles, en los que se puede prestar atención, que nos ayuden y nos conecten. bueno, pues sí, en la medida que seguís participando de él, o sea que fenomenal, yo lo agradezco mucho. Y a todos los que nos estéis escuchando, gracias por escucharnos, por estar aquí conectados con estos temas sobre psicoterapia, sobre cuestiones que afectan a la salud y nos vemos en el próximo capítulo de Therapies Talks.